11, verse 28 says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Amen. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en esta mañana, listos y preparados para escuchar una porción más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder tener la libertad de abrir nuestras Biblias y estudiar una porción de la palabra que Él nos ha dejado. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, estamos contentos que lo están haciendo en esta ocasión y les rogamos que si tiene alguna pregunta o comentario, se puede dirigir a aquello lo cual aparece en su pantalla, ya sea por medio de Facebook, este correo electrónico, o nos puede llamar y así nosotros con mucho gusto le contestaremos su pregunta. Once again, we're so grateful that God has given us another opportunity to come together and to study another portion of His Word. We thank God for the liberty that we have to open our Bibles and to be able to sit down and to read His Word and also to study it. And we would like to do this at this time. For those of you who are viewing us through means of Facebook, we're so happy that you have taken the opportunity to join us once again. We ask that if you have any questions concerning some of the things that you have heard or some of the things that you will hear, there in your television screen, there are several means by which you can contact us, and we would like for you to do so. Be sure to do it as quickly as possible, and we will be glad to give you an answer, a biblical answer to your question. Los domingos por la mañana, hermanos, estamos estudiando concerniente a la victoria en Cristo Jesús. Y la razón en por qué hemos tomado este tema es porque este viernes que viene vamos a tener nuestra confraternidad. Los ancianos han invitado a nuestro hermano Daniel González, que va a venir de Las Vegas. Y el tema que va a exponer en esa ocasión es victoria en Cristo Jesús. Y pensé yo que sería apropiado de poder ver durante este mes este tema, victoria en Cristo Jesús. Claro que el hermano Daniel habrá de traer sus puntos bíblicos concerniente a la confraternidad. Y la Biblia está llena de versículos que podemos nosotros estudiar concerniente a este tema, y es lo que estamos tratando de ver durante este mes. During Sunday mornings, we have chosen the theme, Victory in Jesus Christ. And the reason why I've chosen this theme, Victory in Jesus Christ, is because this coming Friday, we're going to have our fellowship gathering. The elders of this congregation has invited Brother Daniel Gonzalez from Las Vegas, Nevada. He will be our main speaker at that particular time. And the theme that they have given him is Victory in Jesus Christ. And that's why I have chosen during this month to teach on this subject matter. And you might kind of wonder, well, why is it that you're teaching victory in Christ when He is going to bring us the same theme? Well, He will bring you different points at that particular time, and it will be concerning the gathering that we will have at that particular time. Nonetheless, the Bible is saturated with verses that relates to us concerning victory in Jesus Christ, and these are the verses that we are studying on Sunday morning. This morning we have chosen the scripture Matthew chapter 11 and verses 25 through 30, or rather 28 through 30, because it relates to us a sort of victory that we find in Jesus Christ. And these are the verses that I would like to study with you this morning. Esta mañana se ha leído en nuestros oídos la lectura de Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30, o del 28 al 30.
como bien usted lo quiera poner. Pero la razón en por qué se ha escogido estos versículos es porque aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enumerando en cierta manera la victoria en sí mismo, es decir, en Cristo Jesús. Y quiero estudiar estos versículos con ustedes hoy en esta mañana. Pero antes de ir al estudio, vamos a Dios en oración. Let us pray. Señor y bendito Padre, le damos gracias en esta mañana, porque usted, eterno Dios, nos ha bendecido con su palabra y nos ha bendecido con salud, eterno Dios, y con la oportunidad de poder sentarnos y escuchar su palabra de tal manera, eterno Dios, que nosotros entenderla, para que así, Padre, la podamos práctica en nuestra vida. Ruego pues que todo esto pueda ocurrir hoy en esta mañana. Si por una razón u otra, eterno Padre, escuchamos algunas cosas que son necesarias que yo ponga en práctica en mi propia vida, le ruego pues que nos ayude para que nos podamos humillar y podamos, eterno Dios, contestar el llamamiento o la invitación que se nos hace de parte suya para poder acudir a aquellas cosas necesarias en nuestra vida. Esté con este servidor suyo para que así, eterno Dios, pueda cumplir con la sencillez de exponer su palabra y que todos podamos entender. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to come together and to study another portion of thy word, Father. And in doing so, I ask that you will help us to be able, Father, to come to a complete understanding of those things that you will communicate to us through thy servant. That you will help us to understand those things, Father, which are necessary for our life. And in doing so, I ask that you will give us the humility that we need, Father, in order that we may be able to put in practice those things that are still lacking within our life, in order that we may be according to your will, Father, and that our Christian walk will continue to be firm unto thee. Father, I ask that you will be with thy servant, that you will help me to bring to my recollection those things that you have put in my mind and heart as I meditate upon these verses, and that I may be able to explain them in such a way, Father, that no confusion will rest in our mind, but we will understand completely those things that you have for us this morning. It is through your Son, Jesus the Christ, por medio de tu Hijo Jesucristo, que te pedimos todas estas cosas. We ask these things. Amén. La victoria en Cristo Jesús. La última vez que estudiamos el tema concerniente a la victoria en Cristo Jesús, nos dimos cuenta que Cristo Jesús ha hecho posible la victoria. Y por eso es que ahora nosotros podemos decir y podemos poner delante de nosotros que sí existe victoria en Cristo Jesús. Porque gracias a Cristo Jesús que ahora yo puedo ser victorioso en Cristo Jesús. Si usted recuerda bien, la victoria nuestra en Cristo Jesús es de que yo puedo llegar a una vida en donde ya no puede existir el pecado en mi propia vida. Muchos de nosotros pensamos de que porque somos humanos, estamos revestidos de carne y sangre, que es imposible que el pecado pueda estar ausente de mi propia vida. Pero es posible y estuvimos viendo esto en nuestro primer estudio concerniente victoria en Cristo Jesús. Y también estuvimos viendo que hemos obtenido victoria de la muerte. Es decir, la muerte ya no nos tiene como esclavos, sino que ahora nosotros tenemos esperanza, porque Cristo Jesús ha venido para poder ser triunfante sobre la muerte, y ahora nos ha enseñado Jesucristo un camino nuevo hacia el Padre, un camino que nos ha dado esperanza, y que por lo tanto nosotros no debemos de temer a la muerte, porque la muerte solamente es un traspaso de esto físico a lo espiritual, pero con una estancia con Dios por la eternidad. Y claro, ¿verdad? Una estancia con Dios por la eternidad, si acaso vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios en este mundo. Si no se vive de acuerdo a la voluntad de Dios en este mundo, entonces no habrá de haber victoria en nuestra vida, sino que vamos a permanecer igual
y vamos a morir en nuestros pecados, como dice la Biblia, en Juan capítulo 8, y versículo 24, Lucas capítulo 13, versículo 3 y 5. Whenever we talk about victory in Jesus Christ, we understand that victory in Jesus Christ, the first subject matter that we studied concerning this main theme, was that we can outright say that we are victorious in Jesus Christ because we are now in a situation that we can be sinless within our life. And you say, now wait a minute. Are you telling me that I can be sinless in this life? And I'm saying that the Bible said that you can be sinless in this life. Of course, it's going to take a lot of struggle. It's going to take a lot of effort from our part in order to be able to manifest this kind of life within ourselves. It doesn't come easy. There's a lot of sacrifices that I have to do. There's a lot of things that I have to do without in order to be able to demonstrate a sinless life. But it is possible. Jesus Christ has already proven to us this because he has come to this earth and he has conquered sin. Sin is no longer an enemy of us. Sin now can be conquered whenever we come into Jesus Christ and when his blood cleanses us of all our sins. We can remain in that state throughout our life. Nonetheless, we understand that it's going to take a lot of hard work. But the point is this: there is such a thing as a sinless life, but it takes an effort. It takes a lot of work. And second, Jesus Christ has proven to us that we can be victorious in him because he has already proven to us that death doesn't have anything over us. 1 Corinthians chapter 15 and verse 57 and following, it is the Apostle Paul says that Jesus Christ has been victory over death. Therefore, death no longer has us bound as slaves to her. Because now, whenever we die this physical death, we understand that we can be closer to our Lord. It is the Apostle Paul that says this in 1 Corinthians chapter 5 and verse 8. That whenever we die, we can be closer to our Lord. Now, but don't misunderstand this text. Because there is such a point that the Bible makes that we can die in our sins. And when we die in our sins, there is no hope in us. We still are slaves to our sins. John chapter 8 and verse 24 makes reference to that. Luke chapter 13 and verse 3 and 5 makes reference to that. So you need to make sure that you understand the context. But whenever we conquer death, is whenever we come into Christ, because death no longer has anything over us. We now have hope in Jesus Christ, knowing fully well that whenever we die and we remain according to God's will, we will be with the Lord. That's why Paul says in Philippians chapter 1 and verse 21, that it was better for him to die because once he died, he knew that he was going to go and be with the Lord. Así que, hermanos, entonces victoria en Cristo Jesús es posible. Pero considere pues la lectura que se leyó hoy en esta mañana. En la lectura que se leyó en esta mañana, Jesucristo nos está prometiendo victoria en Él. Porque Él mismo está diciendo, todo aquel que esté trabajado y cansado. Noten la invitación que Jesucristo nos está haciendo. Porque primeramente quiero que usted mire quién es el que está haciendo la invitación. Es Jesucristo. Pero considere pues la invitación que nos hace. Versículo 28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El descanso aquí para mí es una victoria en Cristo Jesús. Porque ya el trabajo mío, el cansancio mío, ya Jesucristo lo va a tomar y por lo tanto ya ahora tengo esperanza y Él entonces me va a dar un descanso, tanto aquí en la tierra, porque mentalmente ya no voy a estar pensando yo de que voy a perderme y que voy a morir en mis pecados, sino que voy a descansar, puedo descansar con tranquilidad, puedo vivir mi vida
de tal manera que puedo hacer lo que tengo que hacer y lo que el Señor me pide de mí. Pero primeramente, considere pues quién es el que hace la invitación. Es Cristo. Cristo es el que hace la invitación. Y concerniente a la palabra de Dios, miramos nosotros que este Cristo, quien hace la invitación, ya nos aprendimos un versículo de memoria. Este Cristo es el Alfa y el Omega. Es Dios. Es el principio, es el último. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Pero note lo que dice Juan capítulo 10 y versículo 30. Cuando Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Este es quien nos está haciendo la invitación. Nos está haciendo la invitación Cristo, que es nuestro Dios. La misma esencia que el Padre es la misma esencia que Cristo tiene. Y por esto los judíos le querían golpear. Por esto los judíos querían matarle. En Juan capítulo 5, versículo 18, considere pues lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es un apóstol quien viene a decir esto. Cristo ya lo dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Pero aquí el apóstol Juan está diciendo de que Jesucristo es igual a Dios. Y note lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. En Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice el apóstol Pablo, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Considere bien lo que dice el apóstol Pablo. Cristo es Dios, pero aún siendo Dios no se aferró a quedarse en ese estado, sino que Él aceptó de venir a este mundo, tomar cuerpo, para que así Él pudiese cumplir completamente con todo lo que la ley le pedía, con todo lo que la humanidad pasaba, para que así Él pudiera destruir aquello lo cual tenía que ser destruido. Esto lo vemos nuevamente en Mateo capítulo 1 y versículo 21. Considere pues Mateo capítulo 1 versículo 21, pasaje que ya hemos leído, pero que se tiene que leer nuevamente. Dice Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Entonces, este es Jesucristo. Este es el que nos está haciendo la invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descanso. No nos está diciendo un hombre, sino que nos está diciendo Jesucristo, el Dios, y me está haciendo la invitación a mí, para que yo venga y descanse. El hombre le puede hacer una invitación, pero las palabras del hombre no tienen substancia. Déjenme decirles por qué. Considere pues lo que dice la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 10 y versículo 23, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jeremías capítulo 10 y versículo 23, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Considere bien lo que dice el profeta. El hombre no puede organizar su propia vida. El hombre no puede organizar sus propios pasos. El hombre no se puede dirigir por sí mismo. ¿Por qué? Bueno, la contestación se encuentra en Proverbios capítulo 14 y versículo 12.
En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Pero note lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre no puede dirigir sus propios pasos, porque cuando el hombre toma control de su propia vida, el resultado final de todo esto va a ser muerte. Y va a ser una muerte, puede referirse a una muerte física o puede referirse a la muerte espiritual, porque el hombre no tiene la capacidad. El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de poder luchar contra Satanás. El hombre no tiene la capacidad por sí mismo de luchar contra el pecado. El hombre no tiene la capacidad de luchar contra los enemigos que Jesucristo ha destruido, pero Jesucristo sí tiene esa capacidad. Por lo tanto, cuando yo entonces pongo toda mi dependencia en Cristo Jesús, yo sé bien que voy a ser victorioso en Cristo Jesús porque Él ya me ha prometido la victoria. Y es lo mismo que le prometió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, considere pues lo que le promete al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 14 y versículo 14. Estas son palabras de Jehová que Moisés está diciendo. Y note lo que dice, Jehová peleará por vosotros. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este es Jehová Dios diciéndole al pueblo, no te preocupes. Y le está diciendo a un pueblo que estaba caminando por el desierto, un pueblo que no tenía certidad de los eventos futuros. Andaban en el desierto, andaban vagando. Y se les dice Moisés que Jehová dice que Él habrá de pelear por ellos. Que tengan confianza, que estén tranquilos. Todo va a salir bien. ¿Cuánto queremos oír nosotros estas palabras cuando estamos pasando por problemas? Que alguien nos diga, todo va a salir bien, todo está tranquilo. Y Jehová Dios se lo dice al pueblo de Israel. Pero también en el Nuevo Testamento miramos nosotros palabras similares a estas. En Romanos capítulo 8 y versículo 31, considere pues lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta retórica. Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Nadie podrá conquistarnos. Una seguridad tremenda. Solo que esto es Jesucristo el que nos está diciendo, o más bien nos está presentando la invitación, uno que puede cumplir con las palabras que Él está estableciendo. Whenever we go to the text of Matthew chapter 11, verse 28 through 30, especially verse 28, we first of all ask the question, who is giving out the invitation? Who is giving out the invitation to all of us? It is not me that is giving out the invitation to you. It is Jesus Christ that's giving out the invitation to you that you can be victorious in Him. And whenever we talk about Jesus Christ, we need to understand that He is God. Jesus Christ Himself said, the Father and I are one. John chapter 10 and verse 30. And on numerous occasions when He was dealing with the Jewish people, He made them understand that the Father and Him were equal. And this is what infuriated the Jewish people. When Jesus Christ told them that He was in the same level as God, the same essence as God. And whenever you read John chapter 5 and verse 18, you will notice that the Jewish people wanted to kill Jesus Christ because this is what He was saying. And it is true. The same glory that the Father has is the same glory that Jesus has. The same essence that the Father has is the same essence that Jesus has. When you go to the first letter of John, chapter 5 and verse 7, it says that there are three that give testimony in heaven. The Father,
the Word, and the Holy Spirit, and all three are one. They are the same. They are the same essence. But whenever we read further into the New Testament, we notice that John is not the only one that's making this declaration. John is not the only one that's making this statement. You can go to Philippians chapter 2 and verses 5 and 6, and you will read there from the Apostle Paul as he writes that Jesus Christ is God. And being the form of God, he did not stay in this situation, but he came to earth in order to be in flesh, in order to fulfill what the law needed to be fulfilled, and in order to be able to receive everything that we as humans go through, in order for Jesus Christ to be the triumphant or the conqueror of those things that were hindering us in having a relationship with God. And you read about this in Hebrews chapter 4 and verse 15. So this is Jesus Christ that's making us the invitation. It is not man. We cannot confine in man. We can't. Jeremiah chapter 10 and verse 23 says that man doesn't have the capability to be able to organize his own life. He doesn't have that capability. Man hasn't created man. It was God that made man according to his image. Genesis chapter 1 and verse 26. Man doesn't have that capability. And if God is our creator, then he is the one that organizes everything for us. He is the one that gives us the direction that we need to take, but not man. That's why Jeremiah says in chapter 10 and verse 23 that he's not able to organize his own steps. He's not able to organize his own life. And the answer to this question is Proverbs chapter 14 and verse 12. Because whatever man does and thinks that he has everything ready, the end thereof is death. He doesn't have the capability of bringing triumphant or victorious to himself, much less to other people. So it is Jesus Christ that's making the invitation. And what gives Jesus Christ the authority to make this invitation to all of us? That's the second question. What gives Jesus Christ the authority to make this invitation to all of us? ¿Qué pues le da a Cristo la autoridad para que haga esta invitación a todos nosotros? Esta es la segunda pregunta que le hacemos al texto. Y la respuesta es de que, bueno, Cristo Jesús es el que ha venido y cumplido con todo lo que la ley le ha enseñado. Nadie en este mundo pudo cumplir con la ley. Nadie. Lo que la ley se estableció, es decir, la ley de Moisés se estableció, nadie podía cumplir con ello. Ya estudiamos un poco de esto. En Romanos capítulo 3 y versículo 23 en adelante dice que Dios pasó por alto los pecados de anteriormente, porque nadie podía cumplir con la demanda de la ley. Porque la ley únicamente acusaba al ser humano, pero nunca podía traer a perfección al ser humano. Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos enseña eso. Pero Cristo Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley. Mateo capítulo 5 y versículo 17 dice Jesús, yo no he venido para abrogar la ley, sino que para cumplir la ley, para cumplirla. Y cuando él ya estaba en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 19, versículo 30, dice, consumado es. Es decir, he cumplido todo lo que la ley demandaba que se cumpliese. Él ya estaba colgando en la cruz. Ya no faltaba nada más. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que él fue triunfante en la cruz. Él triunfó en la cruz. Satanás pensaba de que llevando a Jesucristo a la cruz y ponerlo a muerte, que ahí se iba a acabar todo. Y esto es lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Si los príncipes hubieran sabido
de que la muerte de Jesús en la cruz iba a ser el principio o la victoria para todo ser humano, nunca lo hubieran crucificado. Y cuando habla de príncipes, está hablando de Satanás. Satanás no sabía. Satanás pensaba de que llevando a Cristo a la cruz, ahí se iba a acabar todo. Pero fue el principio de todo. Fue la derrota de Satanás. Fue la derrota de todos los enemigos que estaban en contra de nosotros, los seres humanos. Y por lo tanto, miramos nosotros que Pablo dice que Cristo fue triunfante en la cruz. Estamos contestando la pregunta, ¿por qué Jesús hace la invitación? Porque Él es el que ha cumplido todo. Nadie había cumplido la ley, nadie había cumplido todo hasta que no vino Jesús. Y esto se planificó en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Versículo 20 dice que esto fue manifestado en la eternidad para que se viniese a establecer en los últimos o postreros días. Solo que este es Jesús, de quien estamos considerando. The question is, who is the one that has made the invitation? Is Jesus Christ. But why did he make this invitation? Because he is the only one that was able to fulfill all of God's requirements. And when I say God, the Father's requirements. You know, one of the requirements was that we as human beings had to fulfill the law of Moses. The law of Moses had to be fulfilled. And no one was able to do so. That's why when you read Romans chapter 3 and verse 23 and following, it says that God overlooked the sins of the past. That's what he did. He overlooked. But when you go to Acts chapter 17 and verse 30, he says, the times of ignorance have already passed. Now God demands for everyone to repent. Because repentance is necessary to get into Christ. And we'll talk a little bit more about that. But Romans chapter 3 and verse 23 and following says that God overlooked the sins. But Jesus Christ came and he fulfilled the law. Matthew chapter 5 and verse 17, Jesus Christ says, I have not come to take away the law. I have come to fulfill the law. And Jesus Christ fulfilled the law when he was hanging at the cross. In John chapter 19 and verse 30, he says, it is done. What was done? His life? Everything that the Old Testament spoke of, Jesus Christ fulfilled. It was done. You know, in 1 Corinthians chapter 2 and verse 7, it says that if the people or the leaders, the principalities understood that by taking Christ to the cross was going to be victorious, they would never crucify Christ. And it's making reference to Satan as well. Satan didn't know. But Satan was behind all of this, taking Christ to the cross. But whenever they took Christ to the cross, the Apostle Paul says in Colossians chapter 2 and verse 14 that he was triumphant. He was victorious at the cross. And that's how he dealt with Satan. And that's how he dealt with all the enemies that were against us. So now we can say without a doubt that we can be victorious in Jesus Christ. Because Jesus Christ is the one that fulfilled everything. But the third thing you need to understand, that I need to understand, that everyone needs to understand, is that, you know, victory only comes to the person that's in Christ, not outside of Christ. When you read Ephesians chapter 2 and verse 12, it makes reference to the people outside of Christ. And the people outside of Christ are people that don't have any hope. Their only hope is that they will die in their sins and they will be condemned by their own sins. You know, some people say, well, God doesn't condemn. No, God doesn't condemn. Your sins condemn you. Your sins. The lifestyle that you live here on earth, those are the things that are going to condemn you. You see, God is justice. God is right. And therefore, this righteousness of God, when you stand before Him,
your sins, which makes you not righteous before God. Those are the things that are going to condemn you. God cannot have association with you. God cannot have fellowship with you because of that. So understand that God doesn't condemn. God doesn't destroy. It is you who destroys yourself. It is your sins that destroy you. It is your sins that keeps you away from God. You know, people nowadays, they like to blame everybody else but themselves. And that's not how it is. You blame yourself because of your sins. So therefore, your sin, your lifestyle in sin is going to condemn you. And this is what John chapter 3 and verse 17 says. That Jesus Christ is the light. And the light came to this world, And it is because of the light that people were able to see their own sins. And once they saw their own sins, guess what? They start blaming God. Well, God is not to blame for their sins. It is their own attitude, their own behavior, their own status before God that is going to condemn them. Solo que así que, hermanos, miramos nosotros que para estar en Cristo Jesús necesitamos que entender que uno tiene que entender que el pecado no puede permitir que uno esté en Cristo Jesús. Estuvimos hablando de que mucha gente hoy en día piensa, bueno, que Dios es amor y que Dios no condena, que Dios no va a destruir a nadie. Sí, Dios no condena. Dios no va a destruir a nadie. Usted mismo se está destruyendo porque no se arrepiente de sus pecados. Usted mismo se está condenando a consecuencia de sus pecados. Tienen que entender que Dios es justo. La justicia de Dios está en pie. Y cuando uno se para ante Dios que es justo, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a mirar nuestros pecados, nuestra injusticia. Juan capítulo 3, versículo 17 dice que la luz vino a este mundo y la luz solamente vino para luzar las obras malas de los hombres. Y cuando los hombres vieron sus obras malas, ¿a quién culparon? A Dios. Así es como estamos todos. Es culpa de Dios, no es culpa de Dios, es culpa de usted mismo por sus pecados. Entonces, ¿quiere victoria en Cristo Jesús? ¿Quiere descansar de sus trabajos, de su carga que anda cargando o que ha andado cargando toda su vida? Venga a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le hace la invitación. Pero para entrar en Cristo Jesús, porque hay personas que están fuera de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos enseña eso. Son personas que no tienen esperanza. Bueno, la esperanza de ellos es de que van a ser condenados. Es punto. Van a ir al infierno. Punto. Dios no los va a mandar. Usted mismo se ha comprado un boleto para ir directamente al infierno. Rompa ese boleto. Venga a Cristo Jesús. Entre en Cristo Jesús. Y usted tendrá esperanza en su vida. Y usted tendrá la seguridad de que usted habrá de recibir la corona de vida y de que usted habrá de ir directamente a Dios. Y usted me dice, hermano, ¿cómo puede darme esa seguridad? Note lo que la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, este es el apóstol Pablo escribiendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe, por lo demás, me está aguardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Noten quién está diciendo estas palabras. Un hombre que mató cristianos, un hombre que encarceló cristianos, un hombre que dice, hablando de pecadores, yo soy el primero. 1 Timoteo 1:13 es lo que dice. Yo soy el primero. Pablo lo reconoció que él era pecador y el pecado que había manifestado en su vida lo había hecho por ignorancia. Pero ahora
ya está listo para morir. Y noten lo que dice. Noten lo que dice. Yo voy a recibir la corona. Y no solamente yo, sino que todos aquellos quienes aman al Señor. Y me pregunta usted en esta mañana, ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted al Señor? ¿Le ama tanto que está listo o lista para dejar su vida de pecado y para entrar en su Hijo Jesucristo? ¿Para que sea victorioso en Él? La única manera en cómo podemos nosotros entrar en victoria en Cristo Jesús se encuentra en Gálatas capítulo 3 y versículo 27. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno es bautizado en Cristo, es la única manera en cómo uno entra en Cristo, porque es rebautizado con Cristo. Fuera del bautismo, no está en Cristo, no está bautizado con Cristo, por lo tanto no tiene esperanza y no tiene victoria. No tiene victoria en Cristo Jesús. Únicamente en el bautismo, porque cuando uno es resucitado en las aguas del bautismo, viene a resucitar victoriosamente en Cristo, porque ya recibe la vida nueva en Cristo, que ya le ha prometido Dios que es victorioso y que ya nada le puede culpar de pecado, ni el mismo Satanás le puede culpar de pecado. A no ser que salga y vaya y peque, entonces el pecado le acusa. Pero en ese momento no tiene pecado. Es victorioso en Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando fue bautizado, no fue bautizado por causa de que había pecado en su vida. Dijo, para que se cumpla toda justicia. En otras palabras, para que yo pueda entender qué es lo que va a ocurrir en el bautismo. Para que yo entienda lo que Dios va a hacer en el bautismo. Y cuando Jesucristo fue sumergido en las aguas del bautismo, Mateo capítulo 3, versículo del 16 en adelante, dice que cuando Jesucristo resucitó de las aguas del bautismo, que miró al Espíritu Santo descender como una paloma y oyó una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Eso es lo que ocurre en un bautismo, que cuando uno es resucitado de las aguas del bautismo, entramos en una vida nueva y venimos nosotros a recibir la promesa, las arras del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y desde ese momento en adelante ya no somos hijos del diablo, sino que ahora somos hijos de Dios. Y si pudiéramos nosotros escuchar la voz del cielo, Dios nos diría, he aquí mi Hijo en el cual tengo complacencia, porque ha cumplido mi voluntad, ha hecho todo lo que tiene que hacer. Pero como no podemos verlo, no podemos oír, se nos hace difícil. Y Satanás aprovecha para no hacer lo que tenemos que hacer. Hombres y mujeres de poca fe. La Biblia lo dice. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Acaso hay algo más mejor? En esta mañana usted tiene la oportunidad para aceptar la invitación de Jesucristo. Venir a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No quiere usted descansar? Su alma quiere descansar. Su alma quiere descansar. Jesús le promete descanso. Venga. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Número 83, o ven sin tardar. Si estamos listos, cantemos. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz.
renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo será. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo será. Jesús te tiene compasión.